adelante. El tema de hoy es puntilloso, es complicado, es la masonería y su influencia en la política mexicana. Y pues voy a decir cosas que van a estar densas. Comienzo. Los masones se hablan plural por solidaridad, pues porque como yo digo, pues conozco mi raza. Hemos promovido las leyendas negras megalómanas, conspirofóbicas por la mala educación que nosotros mismos tenemos hacia la institución y el temor a revelar los supuestos secretos de la misma. Eso nos lleva a aclarar los conceptos desde el principio para evitar tanto las malas interpretaciones como aclarar la complejidad de las interacciones de esta orden. Hago un resumen muy corto de qué es la masonería por mucha gente que no lo sabe y también hermanos que no les importa saber o dicen que fueron los mayas o los Anunnaki o todo tiene que ser así maravilloso. La masonería practicada desde hace 3 siglos la denominamos como especulativa. Es un sistema filosófico representado por una institución creada en el siglo de las luces. La masonería operativa son los gremios de la Edad Media, los cuales no tuvieron una continuidad de su organización, más bien pasaron a ser una inspiración para la masonería especulativa. Desde hace 40 años diferentes historiadores han realizado un gran trabajo en desmitificar muchos de los mitos acerca de la orden. La masonería especulativa es un fenómeno británico, creado por ingleses, escoceses, irlandeses en el siglo XVIII, a manera de un club social con funciones de agencia de colocaciones. Estos caballeros van a comenzar a crear reglamentos, requisitos para la recepción, compendio del conocimiento masónico, añadiendo ideas inspiradas en las sociedades herméticas y neoplatónicas del Renacimiento. De estos grupos, un círculo de ingleses nobles y burgueses de una asociación llamada el Colegio Invisible, posteriormente renombrada como la Real Sociedad o Royal Society, crean en 1717 la Gran Logia de Londres y Westminster, formando una institución. El origen jurídico de esta organización serán las constituciones de los francmasones de 1723, redactadas por el pastor James Anderson y Jean Théophile de Savoulier. Este documento le da coherencia a la institución que hoy en día podemos ver como una organización no gubernamental. Para entender la masonería debemos analizar su tesis básica explicada en el primer artículo de las constituciones de Anderson. El masón está obligado por su carácter a obedecer la ley moral y si debidamente comprende el arte no será jamás un estúpido ateo ni un libertino irreligioso. Pero aunque en tiempos antiguos los masones estaban obligados a pertenecer a la religión dominante en su país, cualquiera que fuere, esto se decía porque cualquiera que fuera, que obviamente se refería a católicos y a protestantes. Se considera hoy mucho más conveniente obligarlos tan solo a profesar aquella religión que todo hombre acepta, dejando a cada uno libre en sus individuales opiniones, es decir, que han de ser hombres probos y rectos, de honor y honradez, cualquiera que sea el credo, y esto es tan interesante, o denominación que los distinga. De esta suerte la masonería es el centro de la unión y el medio de conciliar verdadera fraternidad entre personas que hubieran permanecido perpetuamente distanciados. Podríamos suponer esta declaración como anacrónica, pero en su tiempo fue una revolución y es la base ideológica para el desarrollo de la masonería especulativa. Como una asociación laica, siempre no se crea, porque en una parte, si ven, dice un credo o denominación. Entonces ser ateo no es un credo, es una denominación. En cierta parte se curan en salud cuando dicen pues, de los ateos estúpidos o libertinos y religiosos, porque obviamente el orden social no se podía perturbar. Pero aquí estuvo la semilla de la verdadera laicidad. La Inglaterra del siglo XVIII acaba de salir de una guerra religiosa definiendo la libertad de creencia de sus miembros, pero la parte más reveladora es cuando se dice, bueno, eso se ha hecho en el estilo de Sosa de memoria, y precisamente esta cuestión que no se entiende es que en ese tiempo existían lo que se llamaban los free thinkers, así les llamaban, los libres pensadores, que pues eras ateo o agnóstico, pero no estabas contra las instituciones, y precisamente fue el primer gran maestro de la Real Logia de Londres, Anthony Sawyer, que era ateo, o sea, claro que había cabida para eso.
Eso es lo, podríamos decir, apasionante y raro de la masonería cuando comienza, que tiene un gran largo de libertad. Las constituciones llamadas de Anderson, que realmente se llaman de los francmasones, van a cambiar 50 años después y van a comenzar a quitar esto y ahora creen en Dios a fuerzas, pero al principio no era así, que eso luego se va a ver. No tengo echado, así que de repente si echo un ojo es porque quiero ver a ver qué preguntas dicen más, ¿ok? Se me olvidó poner internet en la tableta para ahí poder ver respuestas. Aclaraciones urgentes. En México podemos decir que practicamos el rito escocés mexicano, una extraña fusión entre el REA, o sea, el rito escocés, y el rito nacional mexicano, y los usos que hemos querido acoplar como se nos ha dado la regalada gana. En un 98% es lo que practica en las logias mexicanas, y el 2%, y me estoy arriesgando, son todos esos ritos raros, los cuales ni se sabe ni se quiere saber o entender. Dividamos la administración y jurisdicción masónica y veamos literal del diccionario qué significa una cosa u otra. A ver, aquí tengo todas las aclaraciones del diccionario, pero una gran logia se compone de 3 logias que administrativamente se unen para hacer este cuerpo masónico. Habitualmente practican un solo rito, pero hay casos que practican 2 o más. Ojo. El Gran Oriente se creó como una forma de gobierno masónico en la praxis para poder administrar varios ritos masónicos. Es un Gran Oriente, no un país, porque luego salen con que el Gran Oriente de México, el Gran Oriente de Puebla, eso es un barbarismo, eso a alguien aquí se le ocurrió de muy mala onda, porque además decimos al Oriente. La logia poblana tal está al oriente de Puebla, de Teucitlán, de donde me digan, pero es para administrar un punto geométrico, no es un sinónimo de país. Entonces de ahí hay que cambiar el lenguaje porque estamos de la chingada, esa es la palabra. Ahora, una obediencia masónica, que también puede ser una gran logia o un gran oriente, pero normalmente lo decimos para efectivamente una gran logia o un gran oriente que es muy grande, o como un sinónimo, para no estar diciendo gran logia, decimos las obediencias masónicas, y estamos en lo correcto. Una cuestión administrativa. Ahora, no es lo mismo ritual que rito, O sea, el ritual masónico es un simulacro del oficio constructivo. Y podríamos decir que es específico. Todo lo que hacemos en la masonería es un ritual. Así a secas, de manera general. Y en los ritos van a ser especializaciones de esos rituales. Que no son 500, porque hay unos hermanos que siempre dicen, es que el libro no me acuerdo quién dice que hay 500 ritos masónicos. Eso es una gran mentira. Este autor francés que se inventó esto, que se inventaba ritos masónicos de no sé dónde, no es cierto. Están muy bien definidos los ritos en la masonería. Y no son tantos como se dice. Pero bueno, entre los más conocidos y practicados en el mundo está el rito York, el británico, también llamado emulación, escocés antiguo y aceptado, francés moderno, Memphis Mizraim, escocés rectificado, además de sus variantes regionales, como el nacional mexicano, Schroeder, que es de Alemania, Adoniramita, brasileña. Como sistema filosófico y moral, la masonería toma una inspiración académica en determinar grados, siendo los centrales aprendiz, compañero y maestro, siendo el último el que da la plenitud de derechos en la orden. Los grados posteriores, sin importar su rito, o sea, una especialidad, se manejan en capítulos, que son organizaciones que deberían de ser normalmente independientes a la Gran Logia. Porque aunque la Gran Logia de Inglaterra tenga el capítulo del Arco Real en el mismo lugar que tiene la Gran Logia, son oficinas separadas. Uno no puede mandar al otro. Pero bueno, eso nos lo hemos pasado por los cojones toda la vida. La masonería en México. Existen datos de la Santa Inquisición de las primeras reuniones masónicas efectuadas a finales del siglo XVIII por la Guerra de Independencia. No existen documentos para demostrar la afiliación a esta institución de personajes célebres como Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón o José Ortiz Domínguez.
La primera logia fundada en México se establece en la ciudad de Jalapa en 1812 por Ramón Cerdeña y Gallardo, llamada Los Caballeros Racionales. En 1817 las primeras logias se fundan con patentes de la Gran Logia de Luisiana con miembros españoles. En 1821 el último virrey don Juan O'Donoghue funda la Logia El Sol. Posteriormente Guadalupe Victoria formará en Jalapa una orden masónica llamada la Legión del Águila Negra. En este punto abro un paréntesis para aclarar los errores generalizados de los historiadores, tanto académicos como masones. Por la historia convulsa de México es difícil tener documentos de primera mano o en conservación de los movimientos masónicos, generando interpretaciones abiertas. Y por el total desconocimiento de la estructura administrativa de la masonería, sus grandes logias y ritos practicados, que ahorita ya lo aclaramos, se intenta amalgamar en un todo. Efectivamente, el andamiaje masónico sirvió para la reunión de grupos políticos y posteriormente para la formación de dichos partidos. Es común encontrar las elocuciones ligeras y erradas de escoceses y yorquinos como conservadores y liberales, siendo que estas posiciones políticas no tienen nada que ver con la afiliación ritual, y menos en la gesta de independencia y la guerra de reforma mexicanas, donde sus actores cambiaban de pareceres, alianzas y posiciones de forma tan compleja y caótica. Un ejemplo de estos mitos es la interpretación realizada por el historiador Luis González y González en su libro Viaje por la Historia de México, donde al realizar la biografía de Ignacio Manuel Altamirano afirma que es liberal, o sea, para los criterios oficiales de los historiadores es yorquino, que además también está dicho, es un vulgarismo. Pero cuando leemos a diferentes autores mexicanos como Emilio Cantón y en otras naciones como Richard E. Chis, nos topamos el hecho de que Altamirano fue gran maestro del Supremo Oriente, del rito escocés y de la Gran Logia Valle de México número 1. Entonces, ¿de dónde salió que era liberal yorquino? No. Esas son unas etiquetas que nos hacemos en México de las Chivas contra el América, de todos contra todos. Y es degradante cuando dicen, es que los yorquinos, que eso pues, es como decir, denostar a los demás, ¿no? Porque además no es el rito yorquino, es rito York a secas, se acabó. No, yorquino ni de York, o sea, se acabó, es York a secas. Pero bueno, desde hace 150 años sé que la gente no le entiende, que le vale gorro, pero como ven no tenía nada que ver. Sabemos que Vicente Guerrero, a pesar de no saber leer y escribir, era masón, apoyando la fundación en 1825 de la Logia Rosa Mexicana, la cual va a obtener su carta patente con el apoyo de Joel R. Poinsett, diplomático estadounidense. Los antecedentes reales que tenemos de los primeros cuerpos masónicos constan de la Gran Logia de México de 1815 a 1847, sin carta patente expedita, pero formada por logias de la Gran Logia de España. Con criollos españoles practica el rito escocés antiguo y aceptado. Si hay una pregunta. Saludos. ¿Qué es? Es que no está muy claro. ¿Sabes? Bueno. Con el otro micrófono. A ver, te lo paso. Aquí está. Ahora. Sí, tenemos aquí un comentario es una pregunta de Alejandra Torres. Dice, ¿a qué se le puede atribuir el hecho de que, es que no están muy claras las letras acá? Sí, es que como están transparentitas, atribuir el hecho de que al inicio existía mayor libertad y ser ateo implicaba un problema y posteriormente se imponía la aceptación de un Dios o ser supremo. Ay, hermano Wenceslao Stack, saludos. Pues eso precisamente es no es un misterio, es algo genial de la masonería cuando se crea en el siglo XVIII. El pastor James Anderson, que funciona como, pues es el primer historiador masón, hay que reconocérselo, porque es de los documentos que tiene, que hereda de su padre, que era también pastor, así de simple,
va a hacer una interpretación a sus contemporáneos. Y aquí la mente maestra es de Sabuliers, que él llega a Inglaterra de Francia más por un rollo de persecución, pero él se mete a la iglesia por la lana, literalmente, pero conseguir ese dinero para una cuestión científica, porque él reproducía los modelos de Newton, no era cualquier cosa. Entonces, siendo dos extranjeros, uno de origen francés y otro escocés, en Inglaterra del siglo XVIII, pues realmente eran muy despreciados, había mucha xenofobia contra ellos, y precisamente ellos crean una institución que ya no existe, que es la Iglesia Unitaria, que buscaba, digamos, que es lo que conocían, unir la cristiandad. Y en ese espíritu, tenemos que conciliar la religión con la ciencia, es donde salen las constituciones de los francmasones. Es ese espíritu laico que, pues claro, que se aventaron a la rueda. Manda saludos a nuestro querido hermano Wenceslao desde Jalapa, Veracruz. Gracias. Mari García también saludos, padrino de Mayo. Gracias. El segundo cuerpo masónico en pugna fue la Gran Logia Nacional Mexicana de 1825 a 1828. También sin patente adquirida como la Gran Logia, pero formada con logias con cartas patentes de la Gran Logia de Nueva York, formada por mexicanos, españoles y estadounidenses. En Veracruz se va a dar una combinación que va a generar la primera Gran Logia regular y reconocida en 1869 como la Gran Logia de Veracruz, teniendo autorización y carta patente por el Supremo Consejo de Gritos Cruces Antiguo Aceptado de Charleston, Estados Unidos. Posteriormente, en 1883, se crea la Gran Logia Simbólica Independiente de Veracruz, con cartas patentes de la Gran Logia de Colón de Cuba, que por cierto la masonería cubana es muy ortodoxa, demasiado, y autorización de la Gran Logia de Carolina del Sur, en los Estados Unidos. Esto generó problemas entre las jurisdicciones hasta que en 1885 se fusionan, creando por eso es la Gran Logia Unida Mexicana de Veracruz, porque esas dos logias se unen. La afiliación masónica de Benito Juárez y el Rito Nacional Mexicano. No existen documentos fidedignos y comprobables datando la iniciación de la masonería de Benito Juárez. Las cadenas de WhatsApp no son ciertas, ni los documentos de Word. Por favor, por Dios. No existe una sola hoja. Eso no quiere decir que Juárez no haya sido masón, nos consta. Pero lamentablemente no tenemos datos de él. ¿Por qué? Por las guerras de México. O podemos ir a Estados Unidos a la logia donde estuvo George Washington, y está su mandil, y están las actas, y hay todo. Aquí en México no hay nada. Entre que se perdió por la guerra y los que se lo han robado, tenemos hoyos históricos impresionantes, que independientemente que se haya perdido, es una gran ofensa para este país, porque es patrimonio de México, y se lo han robado, lo han destruido. Nuestra historia de los mexicanos, seamos o no masones, y eso hablo más adelante. El único documento masónico existente demostrando un grado se encuentra en el Archivo General de la Nación, el cual fue encontrado por Carlos Francisco Martínez Moreno, en donde se puede leer que la logia de los discípulos de la verdadera luz, les discípulos de la Lumière, de Marsella, Francia, le reconocen el grado 18 Rosacruz en el rito de Memphis, Misraim, el 16 de diciembre de 1870 a Benito Juárez. Los mandiles y collarines supuestamente de Juárez en Palacio Nacional no muestran prueba alguna que hayan pertenecido al benemérito. Igual lo que tienen en la Gran Logia Veracruz en su Museo de los Hermanos, eso no demuestra nada. No existe nada que demuestre. ¿Son de algún hermano de la época? Sí. No nos consta que sean de Juárez. Por las referencias a Juárez es innegable que haya obtenido de forma honoraria todos los grados habidos y por haber. O sea, claro que tenía el 33, el que me digas, todo el mundo se los iba a dar, como pasa hoy en día. Pero bueno, José María Mateos en Historia de la Masonería en México relata hechos puntuales acerca de la afiliación al final de sus años de Juárez en el rito nacional mexicano y la falta de respeto de sus miembros al no asistir a sus funerales, hecho que hasta denota Porfirio Díaz, ojo.
Los documentos del siglo XX del rito nacional mexicano comienzan con la leyenda de adjudicarse la pertenencia masónica de Miguel Hidalgo y Costilla, al ser supuestamente iniciado en 1806 en una logia ubicada en la calle de las Ratas, en la Ciudad de México. Precisamente el hermano Wenceslao que nos está leyendo, autor del libro La masonería en la presidencia de México de 1717 a 2018, ha hecho innumerables investigaciones que la calle de las Ratas es un mito. Ha ido a la calle de las Ratas, ha visto planos, se ha metido al full y es una bonita leyenda. Eso nunca existió. Y se los ha dicho en la cara a mucha gente, ¿eh? Bueno, pues hasta ha ido a las mañaneras el hermano Wenceslao porque es activista político, no le teme a nada, ¿eh? Se establece en los libros y memorias actuales de las facciones del rito nacional mexicano su fundación en 1825, sin tener ningún documento de referencia histórica que lo acredite. No existe una carta patente, no existe una foto, no existe nada, es porque ellos lo dicen. A esa incertidumbre contrasto dos fuentes al respecto. La primera está en la enciclopedia masónica del historiador estadounidense Robert Fred Gould, que bueno, Gould, la enciclopedia Gould es así un parangón en la masonería, son 8 tomos del tamaño del mundo que se los pueden bajar digitales, gratis, y a él lo que le interesaba con muchos masones es la verdad, no importaba si le cayeran bien o no, pero es un gran historiador masón. Él dice que fue en 1836, no 1825, bueno, son pocos años de diferencia. Y él menciona esto, está traducido del inglés. Esta lucha interna afectó seriamente a la fraternidad en general y dio a luz durante las horas más oscuras de la lucha por la supremacía a una organización llamada Rito Nacional Mexicano, formada por masones y compuesta por hombres distinguidos, pero que contenía innovaciones y principios tan antagónicos a los usos masónicos y doctrina que nunca fue reconocido ni siquiera en México por ningún cuerpo masónico de legalidad reconocida. Esto no es cierto porque luego sí fue reconocido, pero ahorita hablamos de eso. Esta nueva escuela de masonería fue establecida por 9 hermanos de ambos ritos que habían pertenecido al más alto grado de cualquiera de los sistemas. En 1830, para protegerse contra la intrusión de miembros indignos y la reactivación del antagonismo político, resolvieron crear un rito que debía ser nacional, en el sentido de no depender de ninguna gran logia extranjera para su constitución, y obviar mediante salvaguardas y precauciones de un carácter elaborado los peligros que deben ser aprendidos por la recepción de escoceses y yorquinos. Es muy interesante porque Gould casi imita en español este concepto que conocía las Chivas en América, de escoceses y yorquinos, que no se dice yorquinos, por cierto, pero son nuestras etiquetas mexicanas, ¿no? Los malos contra los buenos, los chairos contra los derechairos, así nos vamos infinitamente, ¿no? Existen puntos cuestionables estas aseveraciones, pero no tan alejadas de la verdad, ya que el rito nacional mexicano sí pugnaba por una supremacía hacia todos los masones en México, valiéndose en su ritual de directrices para controlar el poder político y social, lo cual es antimasónico. Por favor, ahorita vas a ver. En una joya perdida y oculta de manera deliberada en los archivos del rito nacional mexicano, encontramos un documento llamado Primer Grado de Aprendiz del Rito Nacional Mexicano, con J, por cierto, de la época, de Mazatlán, tipografía de Rentes, Plaza Machado, 1869, con un documento adicional llamado Constitución y Estatutos Generales del Rito Masónico Nacional Mexicano de 1868. De una forma lamentable, la primera página versada en los primeros 2 artículos de dicha Constitución fueron arrancadas. Se perdieron. Algún día, a ver si Seferino la saca. Te estoy hablando a ti, como dicen por ahí, trata de 2 patas. Y dice, bueno, el artículo 4 dice: el rito nacional mexicano establecido regularmente en derecho por el que tienen los miembros que lo forman en calidad de masones regulares de ritos aceptados, así como por su condición de nacional, es en México el único que puede ejercer autoridad en asuntos masónicos. ¿Y tu nieve de qué? ¿Y tu nieve de qué? Por favor, es decir,
en la tiranía de querer mandar sobre todos los masones mexicanos de su tiempo, ganándose desprestigio y desconocimiento. Este inciso va a repetirse en la actualidad en todas las vertientes e incisiones del rito nacional mexicano. Otra sección donde se habla de los altos grados dice literalmente: sección 7 de la Cámara del Caballero de la Águila Mexicana, artículo 38. El grado sexto se constituye en esta Cámara es puramente militar y peculiar del rito nacional mexicano. Su objetivo es dirigir en poner acción a los medios que adopte el campamento de perfección articulado para cumplir con su objeto y a trabajar por sí en el desarrollo y mejoramiento de las instituciones políticas del orden profano. Y luego no nos dicen conspirafóbicos, nos aventamos unas puntadas basadas en el sistema democrático. Es escandaloso encontrar un documento masónico con estas directrices en intentar controlar la política de las instituciones de un país por masones infundidos con grandes grados cuasi divinos. Puedo decir sin temor a equivocarme en ver la influencia velada del rito nacional mexicano en toda la práctica masónica mexicana posterior en estos objetivos megalómanos. En este último punto de los dichos de Gaulle del rito nacional mexicano, sí fue reconocido por la masonería mexicana, en donde nos cuenta que nos cuenta con el historiador masón José María Mateos, el movimiento de Porfirio Díaz en su concentración de la masonería mexicana, de la Gran Dieta, reconoce al gran luminar del rito nacional mexicano con la condición de eliminar al rito nacional mexicano. Y dice literalmente: al ya no tener sentido al haber ganado las gestas nacionales. Sí, porque decía el rito nacional mexicano, la independencia, la reforma, pues ya la ganamos, les decía Porfirio, ya ganamos, este país es independiente, ustedes ya no tienen razón de ser, porque tienes un grado que va a meter gente para manipular a las instituciones políticas. Pues ¿de dónde, mi rey? Pues era lo que acabo de leer, el grado sexto. Entonces dice Porfirio: eso ya se acabó, mi rey, ya, adiós. Y él acepta, o sea, él entra. De esta forma, él es aceptado en la Gran Logia Valle de México y le homologan sus grados en el Supremo Consejo del Rito de Escocés Antiguo aceptado. O sea, lo compra Porfirio Díaz y el rito se elimina y se va a la Gran Dieta. Eso es una realidad. Años después llegaría uno de los tantos sobrinos de Benito Juárez pidiendo reconocimiento de su rito nacional mexicano, lo cual fue negado por la obviedad de tener en su control al gran luminar. Eso desembocó en una recreación del rito nacional mexicano, pero basándose en el escocismo, inventando la nomenclatura grado 933. Ahí es la primera vez que sale eso, porque anteriormente, pues fue el 33-9, pues haga un noveno, ¿no?, del rito nacional mexicano. Pero como vemos, esa descripción que les hice del águila negra, ese es el ritual que había, No había ritual, era te doy por malletazo el grado, que eso también va a pasar en los grados simbólicos, y ya, pues ahora mi gran soberano águila negra vaya a conquistar el mundo como Pinky, literal. Bueno, la masonería mexicana del siglo XX. Mi querido maestro, te interrumpo. Tenemos un saludo de nuestro querido hermano Vicente Zulú Adrián desde Mérida, Yucatán. Saludos, hermano. Manda un abrazo fraterno para todos. Gracias, mi hermano. La masonería mexicana del siglo XX, Paco. Entre 1889 y 1901, como dije, Porfirio Díaz busca concentrar todas las grandes logias en una obediencia, que es lo que llama la Gran Dieta, pero nada más 4 se van a unir. Aunque bueno, le metió muchas ganas, hay que reconocerle. Este impulso centralista es un cáncer que invade la masonería y al país de toda la vida. La Gran Logia Valle de México, creada en 1862, es de sus máximos representantes. Desde su fundación, al tener una carta patente de parte del Supremo Consejo Granadino, que a su vez tenía una carta patente del Gran Oriente de Francia. Bueno, aquí les voy a explicar rápido por qué esto es una chafez. Desde ese tiempo ya había una segmentación entre la masonería anglosajona y francesa, por los motivos que nos refieren hoy en día. O sea, hemos pasado 150 años en las mismas, y son 2 puntos sensibles. Número 1, creer o no en Dios.
Porque ellos dicen, tú no puedes ser masón si no crees en Dios. Los franceses se dicen andersonianos, porque se van a las constituciones que dije desde el principio de la conferencia, en el artículo primero de las constituciones de 1724, donde dice, credo o denominación. Entonces yo no necesito creer en Dios para ser masón. En el espíritu andersoniano no puede existir más masónico que eso. Pero los ingleses dicen, no, tienes que creer en Dios. Los franceses dicen, no, puedo ser ateo, porque eso es la verdad, la laicidad. Si crees o no crees, no me importa. Pero bueno, la masonería anglosajona, entre comillas regular, dice tienes que creer en Dios a fuerzas. Entonces de que hay un problema porque Valle de México tenía una derivación, una carta patente de una potencia que para Inglaterra es irregular. Pero ellos se quieren creer irregulares, o sea, ese es el mismo problema han tenido en 150 años. Entonces de ahí ya chafeaba aquí el asunto, porque ellos, como digo posteriormente, le debían haber pedido la carta patente a la Gran Logia Unida de Veracruz, que ellos sí tenían. No, es que tenían que pedirla ya, pero es que es un rollo mexicano de cómo mis amigos de la Ciudad de México se iban a rebajar a pedirle la carta patente a los veracruzanos, no se fueran a desmasonizar los cabrones. Es por eso, en esa soberbia. Bueno, ahora, ya, el caso es de que Porfirio Díaz dice, bueno, los va a regularizar, no me importa que su origen sea dudoso, que es muy dudoso, y la Gran Logia Valle de México, que así es como se va a llamar, tiene reconocimiento. Pero en 1911 tiene una fractura y escisión, y por eso se llama, que es así el nombre anecdótico, que como está tripunteado, o sea, no se nota, pero chéquense. Le tuvieron que cambiar el nombre así como franquicia que te robaste. Es la muy respetable Gran Logia Valle de México de antiguos y libres masones del rito escocés antiguo y aceptado. Era pequeño. Porque ya no es Valle de México, porque ya te tuviste que poner otro nombre, porque no eres el original, porque hiciste una escisión. Y aquí los que sí denotan el nombre, o sea, son los que conservan el nombre original, se van y le dicen a la Gran Logia de Inglaterra, oye, pues hazme un paro, ¿no? Y la Gran Logia de Inglaterra dice, claro que sí. Y así como Homero Simpson le dijo, ahora te llamarás la Gran Logia de York en México. Esto fue en 1908. Entonces la Gran Logia de York sí ostenta el nombre de Valle de México original. Mis amigos de, ¿cómo se llama?, de Sadi Carnot, pues se lo transaron. Esa es la realidad. Y la Gran Logia de York de México desde ese tiempo tiene reconocimiento directo a la Gran Logia Unida de Inglaterra. Así las cosas. Bueno, sigamos. Estas convulsiones existieron en la Ciudad de México 3 grandes logias que ya no existen. Santos de Gollado de 1899 a 1906, Anáhuac de 1924 a 1927, Independencia Mexicana de 1927 a 1945 y con carta patente de la Gran Logia Unida Mexicana, o sea, la Logia de Veracruz. En el caso de la Gran Logia Independiente Mexicana, contó como gran maestro pues, a Lázaro Cárdenas, nada más y nada menos, del cual sobran las pruebas y labor masónica en nuestro país. Entre sus méritos masónicos no difundidos fue el rescate de los masones republicanos para conformar al Gran Oriente Español en el exilio. Hasta la fecha en España le hacen homenajes a Cárdenas de los masones, lo que no hacemos aquí. Pero uy, el día de Benito Juárez, ahí todos vamos con el molcajete. Sí, eso es lamentable. La estela de Cárdenas va a formar un movimiento masónico de izquierda llamado por los estudiosos la masonería socialista. Nada más en México puede existir eso. Denominado también como rito cardenista, que no tiene nada que ver, pero bueno. Aunque sería imprudente etiquetar a Cárdenas como creador de este rito, ya que los gobiernos postrevolucionarios y la fundación del Partido Revolucionario Institucional, o sea el PRI, la revolución fue tomada como una ideología y añadiéndole distintas corrientes marxistas, al fundamentarse en el hecho de los problemas financieros de Estados Unidos de los años 20, el gran crack, ¿cómo se repite la vida real?
lo que era muestra del fallo del capitalismo como un sistema de gobierno. Y claro está la influencia escocesa, anticlerical, que como ningún otro lugar del mundo tomó fuerza ya desde el siglo XIX en México, añadió el factor necesario para que estos masones políticos quisieran definir un rumbo educacional y laboral en el famoso plan sexenal. Sin olvidar la fuerza tomada por esta corriente en el sureste mexicano y intensificada por la guerra de los cristeros, este impulso va a crear una división en el rito nacional mexicano, formándose en 1851 el rito primitivo Francmasonería Progresista Universal, basándose en documentos y rituales y constituciones del Gran Oriente de Francia, pero al modo mexicano. En el mismo año se edita un documento llamado Guía del Aprendiz, donde además del ritual se daba un adoctrinamiento masónico político, tanto así que en una parte de los principios dice: la francmasonería es militancia. Nada más en México, mágico, existe eso. Para autolegitimizarse en su creación establece una línea masónica desde el año 1500 y adoptan a personajes como Leonardo da Vinci y Américo Vespucio como masones primitivos progresistas y supermasones, como no lo sabían los italianos, pero nosotros lo descubrimos. De igual manera como suyos a Simón Bolívar, las logias lautarianas y a todos los masones libertadores de la historia. El rito nacional mexicano toma estas nuevas leyendas y reescribe su historia para no aceptar la incisión de su cuerpo masónico, inventando mentiras e imaginerías. Pero vemos algo que ni las imaginaciones más fervorosas derechaidas pensaron que existiera. El rito primitivo es el primer y único rito masónico socialista del mundo. Ni en la URSS aventaron eso. O sea, sí, pero digo, es loco, pero es real y es muy interesante porque en nuestra búsqueda en este continente de buscar innovación hacemos cosas que pues, a la gente se le ocurre 100 años después, ¿no? Digo, en Francia el progresismo en las logias francesas podría ser como esto, pero se les ocurrió aquí antes, que tampoco estuvo tan bueno, ¿verdad? Pero bueno, de algo tenemos nuestra medallita de honor. Esto va a influenciar posteriormente en los años 80 la masonería en Sudamérica y tendría eco en Argentina, Uruguay y en Chile. Los masones de la Gran Logia de Chile en el exilio en París van a tomar estos textos para recrear su propia versión del rito francés moderno, que esta versión se llama Rito Francés Moderno Salvador Allende Luis Michel de 2002, con el apoyo y las patentes del Gran Oriente de Francia, y así crear el Gran Oriente Latinoamericano, que es de puros masones exiliados de Sudamérica por las dictaduras que se fueron a Europa, se fueron a Noruega, se fueron a 1000 lugares y forman el Gran Oriente Latinoamericano. Cuando se muere Pinochet, luego regresan a Chile y a otros países sudamericanos, tomando el ideario del rito primitivo, combinando la imagen del francmasón político, luchador social, científico y racional, totalmente enfrentado con la tradición cristiana y conservadora. De esta forma va a quedar forjada una acepción imposible y contradictoria, el rito francés primitivo. Y esto es muy interesante porque los hermanos y hermanas del Gran Oriente Latinoamericano, del Gola, para abreviar, ellos están convencidos que el rito primitivo existe, que Leonardo da Vinci iba en sus barcos y construía cosas, pero sobre todo era el activista social y político, era el Lenin del Renacimiento. Dices, ¿de dónde te lo crees? Pero ellos lo creen. Porque además, bueno, ahí no lo menciono, pero se los menciono. Supuestamente hay un hermano que nadie conoce, que es así como la Virgen, que se llama Cadet, que era un francés que les vino a dar el rito francés primitivo. Y decías, bueno, ¿de dónde salió eso? Pues eso es una marihuana mexicana, literal. La acepción es imposible porque algunos le dicen nada más rito moderno, los belgas y los brasileños dicen rito moderno por su cuestión nacional. Y obviamente los franceses también dicen rito francés moderno porque aquí se creó, me vale gorro, ¿no? Pero digamos que está enfrentado ahí. ¿Y por qué es moderno? No, pues no es porque sea actual, es una contradicción masónica histórica. La primera logia de Londres, el Westminster, se crea en 1724, crea la masonería especulativa como hoy la conocemos. Y 30 años después llegan los escoceses irlandeses y dicen, yo ya me llamé la Gran Logia de Inglaterra y soy más antiguo que tú.
Y tú dices, pero pues si yo soy aquel que creó el changarro. No me importa, es que tú eres muy moderno, porque no rezas. Hay que rezar, mijo, hay que hincarse, porque hay que rezarle a Diosito, así dicen los irlandeses. Entonces de ahí estos neoantiguos, que toda la palabra que me digan antiguo es neoantiguo, o sea, se acabó, es recrear y decir, es que yo soy el más masón de los masones, porque llega mi linaje a esos masones operativos que rezaban, que le pedían a Dios, eran los masones guadalupanos, así, para acabar pronto, ¿no? Entonces ahí está el encuentro, y toda su vida los fundadores de la masonería les llaman los modernos, así para decir, pues es que ustedes son re modernos, están re chafas, estos chavos que hacen cosas locas. Y eso, de ahí se va a atacar la etiqueta de la loca de Londres, va a ser los modernos, y la de Inglaterra los antiguos, y se van a pelear por 100 años. Que además de estos dos grandes sistemas que nos quedan cosas anecdóticas, por ejemplo, la Gran Logia de Londres le dio patente a un afroamericano, que luego en YouTube se enojan, que va a crear la logia Prince Hall en Estados Unidos, que hasta la fecha es de todos los afroamericanos, que es anterior a las grandes logias gringas de blanquitos. Pero ellos no se hablan, o sea, no pueden ir a visitarse ni nada, porque fuchi, porque pues, son negritos y adiós, así de racistas. Pero quien les dio la carta patente es la Gran Logia de Londres, que a su vez eran muy monárquicos. Sí, porque no había paz máster, el venerar maestro era de por vida. O sea, cosas raras. Y los ingleses, bueno, los de la Gran Logia de Inglaterra inventan la cuestión del paz máster, que tú acabes tu periodo y tengas otra calidad, porque aunque no había elecciones, sí había esa democracia fáctica. Entonces, es así el mundo al revés. Entonces, por eso evitamos decir masonería moderna, porque dices, ¿te refieres a la Gran Logia de Londres? No, ¿verdad? Mejor decimos actual, para no meternos en problemas. Ni tampoco antigua, porque, pues, ¿antigua cuál? ¿La de los neoantiguos o la antigua la de veras? Entonces, ya, hay que evitar problemas. Bueno, otra estela de esta masonería primitiva mexicana socialista va a influenciar uno de los quiebres en los años 70 de las obediencias masónicas progresistas en México. Hablo de la Orden Masónica Mixta Internacional de Derecho Humano, el Derecho Humano en español. Creada en 1882 con la bandera ostensible de la defensa de los derechos humanos y el concepto galo de mixidad, porque la palabra no existe en español según el RAE. Mixidad es un francesismo, no está aceptada en español. Pero en francés sí, es el concepto de que hombres y mujeres podemos convivir en paz. Muy masónico, pero bueno, según la RAE eso no existe. Esa mixidad está peor. Una iniciativa que propone la composición mixta de género en todos los ámbitos de la vida social. Según el diccionario enciclopédico de la masonería, en el año 1924, el masón Joaquín Velasco funda la primera logia de esta orden llamada Rakowski 561, creciendo en número con logias durante los siguientes años, llegando a tener 350 miembros distribuidos en 56 logias. Pero esta armonía terminaría por serios problemas de percepción ritual, en este caso infundidos por el nacionalismo y el pensamiento mágico. Ya en los años 80 no existe razón alguna de la Orden Masónica del Derecho Humano. Sus miembros van a llenar las filas del rito nacional mexicano, el rito primitivo y el rito hermético tradición atlante tolteca. El último es una declaración de principios y las siguientes afirmaciones contradictorias y fantasiosas son, es real, incluye a la mujer entre sus talleres y logias, constituye una escuela y laboratorio de experimentación de filosofía oculta y ciencias herméticas, que emplea el símbolo como medio para transmitir sus tradiciones e enseñanzas que tienen como finalidad la autoevolución de los seres humanos, cualquier cosa, hacia la perfección. Sus metas: enseñar al ignorante, abatir los vicios y superarse por el conocimiento del hombre, de los fenómenos de la naturaleza y la comprensión de la divinidad. A 200 años de distancia en la etapa de Aviñón, no sé qué tiene que ver eso, pero bueno, antigua ciudad imperial francesa rodeada de murallas, el rito hermético en su aspecto tradición atlante tolteca. O sea, ¿cómo estuvo eso?
¿Qué tenía que ver la logia de Aviñón con los toltecas? No sé. Bueno, es poseedor de los secretos del arte sacerdotal, la cábala, la astrología y el ocultismo. Claro, sí, todo. Hardcore. Y las ramas de las primitivas ciencias de la antigüedad denominadas masonería hermética, declarando su asiento y sede capital de los poderes rituales y administrativos de la Ciudad de México. Otro nivel. Pero bueno, es que además tanto los del rito primitivo como los del rito atlante, tolteca, whatever, dicen, es que nosotros somos masones, tú eres masona secas. Entonces, tenemos que pedir permiso que tú vengas a visitarnos, pues somos herméticos, así como las bolsitas Ziploc, así son herméticos, nada entra. Entonces, sí, de veras, y ya, entonces dicen, bueno, ya puedes venir con nosotros. Alguna vez en un taller, sí lo voy a decir, está bueno, fue real. Llegaron unos hermanos que les decíamos los hermanos grillos, porque pues nada más pura grilla le entraban, ¿no? Entonces ya llegaron, los visitaron, muy bonita la tenida. Entonces al final decimos, bueno, ¿y cómo está eso del rito atlante tolteca? Explícanos. Y nos dicen, a ver, les vamos a explicar. Ya nos estaban contando y les voy a contar, les voy a enseñar la marcha, que no la voy a hacer porque no tiene nada que ver con la masonería. Entonces de repente la hermana agarra y se pone así. Y nosotros, pues ¿qué onda, no? Explícanos. Es que es el huevo cósmico. Chingón. Espérate, no, mejor. Entonces decimos, bueno, y el huevo cósmico, pero ¿qué onda, no? ¿Qué hace eso? Es que lo más difícil es que tienes que hacer 7 compresiones anales. Chinga, ¿alguien te las revisa? Justo y perfecto, venerable maestro. Haces las 7 para que se active el Kundalini y ya sigues con la marcha. Neto, entonces los dos con cara así de... Sí. No te rías, no te cagues de la risa, pero así de... Sí, así es el rito atlante tolteca. Por los hermanos que así... Y no nos pueden visitar porque pues como ellos tienen lo mágico, místico que tú no sabes, pues... Igual como los del primitivo alguna vez decíamos, oye, ¿y de dónde salió eso de Américo Vespucio y de...? Es que son documentos que no te puedo enseñar. ¿Pero por qué no me los puedo enseñar? Porque son secretos, güey. ¿Pero por qué van a ser secretos si se supone que en realidad es un gran luz al mundo que Leonardo da Vinci era masón y se las... No, es que no puedes, güey. No puedes. Entonces, en fin. No es de tu grado. No es de tu grado, mi hermano. En fin. En el lado del sistema, la descomposición de la masonería mexicana es histórico por los acuerdos de Bucareli, no escritos de la masonería mexicana en el poder. El PRI gobierno y masonería fue un trinomio básico, pactando posiciones políticas a cambio de educar a sus líderes sindicales en las logias. De esta manera, los libros y rituales llamados liturgias en México contienen un esquema educativo como de secundaria nocturna. Había que enseñarle a los sindicalistas a leer y escribir, ¿no? Pues por eso en México trabajamos una vez cada semana, pues como la escuelita. Es el único país donde se hace eso. En Francia, ¿no? Cada 15 días. Los ingleses son bien bajos, trabajan una vez al mes. Los gringos también. Nosotros somos los únicos que venimos como la escuelita cada semana. Y como la escuelita entrega su trabajo, ¿quién va a entregar un trabajo bueno en una semana? Nadie. Pero en esos tiempos, no tan antiguos, pues todos los líderes sindicalistas que no sabían ni leer y escribir, que hasta la fecha han sido los asnos corruptos, que pocos se salvan, poquísimos, había que enseñarlos, porque era poder, porque un segmento sindical, ¿cuántos votos te jala? Claro, esa es la neta de la masonería mexicana, que cuando los hermanos dicen, no, es que la masonería no se mete en la política. Por Dios, desde como estoy diciendo en la conferencia, desde hace 200 años estamos impregnados con eso. Pero no se mete en la política. Pues no deberías de comenzar a haberte metido en esto, ¿no? Pero bueno. Sí, ya había dicho. El rito nacional mexicano tampoco fue la excepción, con hermanos que en vez de acudir a la logia se juntaban para ir a los mítines de Roberto Madrazo o darle el grado noveno y 33 a Carlos Salinas de Gortari. Hay una placa que dice eso. Claro. Pues en su momento la hermana Emi, que quiso mucho, era muy
orgullosa de tener su placa que le dio Carlos Salinas. Claro. Bueno, ahora hay muchos enraizados en el Partido Verde Ecologista, en el sureste del país. En esta práctica masónica enlazada históricamente con la política mexicana, es muy difícil desenmarañar sus influencias propias. Lo vemos en el Congreso de la Unión, cuando toman la palabra los diputados y dicen, con su venia, presidente. De lo cual, en las logias desde hace 50 años se dice con su venia, venerable maestro. U otras ocasiones, como es cuanto, usadas desde hace 2 siglos en la masonería francesa. Se nota esta cultura común, pero ha servido de pretexto falso orgullo de muchos masones en pensar que por asistir a una logia son merecedores de los mejores tratos y posiciones de los 3 poderes de este país. La composición masónica mexicana actual. La historia de la masonería en México es compleja por todas las pugnas y problemas nacionales, y algo donde se distingue es el caos. En junio del año 1900, Aleister Crowley, sí, el mago negro, llega a México y se le otorgó el grado 33 por el gran maestro Jesús Mendieta Armada, uno de los tantos supremos consejos del grado 33 que han existido, de lo cual Crowley opinó de la situación de la masonería en nuestro país en sus memorias. Un lugar caótico donde las grandes logias se forman y desaparecen en cosa de días. Han pasado tanto tiempo, pues que son 122 años, y este hecho sigue pasando. El estigma del caciquismo que arrastramos desde los tiempos prehispánicos nos ha dividido. Los grandes maestros y grandes logias rito desfilan ante nosotros, apareciendo y desapareciendo, fragmentándose y creando nuevas grandes logias más débiles en un círculo vicioso que no parece tener fin. En 2014 se tenían contempladas 57 grandes logias masculinas con aproximadamente 1.151 logias y una membresía de 22.432 masones, formando el 81% de la masonería mexicana, que pues, es masculina, así como mi brother. De las grandes logias mixtas son 53, con un total de 200 logias y 2.930 miembros, formando un 8% de la población masónica. Las grandes logias femeninas son 19, con 155 logias y una membresía de 2.305 masonas, teniendo el 11% de la población masónica. Estos datos los hace el hermano Jesús Castillejos, que le costó mucho trabajo, porque él habla de lo que puedes comprobar, de las logias que existen, aunque tenemos aquí una población flotante que es imposible saber, porque pues vas en la esquina y te encuentras una logia y tú no sabes ni que existía. Entonces esto es, pues digamos, una aproximación, yo creo que en un 70% de la realidad, pero tenemos un 30% flotante que ni idea, imposible. Con una práctica del rito escocés antiguo y aceptado del 66%, y del rito nacional mexicano en un 32%. En el caso del rito York es solo del 1%. Es real, 1%. El resto de las prácticas rituales, o sea, los muchos como yo, 1%. ¿Sí? Somos así de museo. Sí, la víbora rara, sí, Este dato duro nos habla de la gran falacia de hablar de ritos o diversidad ritual en México. En términos prácticos, el 98% de los masones en México practican un híbrido que podríamos llamar rito escocés mexicano, alejado de la práctica escocesa de Francia u otros países, y el rito nacional mexicano, a su vez, por su historia accidentada, de igual forma es un reflejo del rito escocés antiguo y aceptado. Es anecdótico cómo, sin pensarlo, la costumbre hizo que la liturgia del rito escocés antiguo y aceptado de 1979 o 80, como le llaman, la liturgia del 80, es el estándar del 98% de la masonería mexicana, con sus aciertos y graves errores. La mayor aglomeración de grandes logias y población masónica es masculina, representada por la Confederación de Grandes Logias Regulares de los Estados Unidos Mexicanos, formada en el 2014.
y con reconocimiento de la Conferencia de Grandes Maestros de Estados Unidos, con representación de 30 estados de la República, donde podemos encontrar una gran diversidad de masones en corrientes diversas y sus lastimeras excepciones, como en Oaxaca, Ulises Ruiz, o a Rubén Moreira en Coahuila, y demás caciques sectoriales enquistados en las estructuras estatales, haciendo realidad los embates antimasónicos más difundidos. En un caso muy difícil de discernir fue el de José Manuel Mireles, que a pesar de ser miembro de la Gran Logia de Michoacán y del Supremo Consejo de Ritos Procesos Antiguo Citado, no le sirvió de nada contra la dictadura de Peña Nieto. Finísima persona, ¿verdad? La segunda obediencia en población masónica es la muy respetable Gran Logia de México, no voy a decir todo, que flojera, conocida desde el año 2014 por la masonería anglosajona y la Confederación de Grandes Logias Regulares, por delitos masónicos de invasión de sus logias a los estados de la República, además de varios escándalos. Digo, siempre tiene algo que contarnos. A este respecto, durante años la estela de masones de la Gran Logia, que llamaré Valle de México para abreviar, es vasta. Uno de ellos fue el finado Carlos Vázquez Rangel, el cual intentó ser el gran maestro de esta logia y al puro estilo priista, a punta de pistola, quiso ganar la elección. Posteriormente creó la Organización Masónica Mexicana, donde regaló grados masónicos, como coloquialmente se le llama, a punta de mallete, a personas como el Bester Gordillo y Carlos Salinas, en pleno PRI nacional, a luz de día. Hay testigos de eso. Quiero conseguir una foto que existe de eso. Otros dos personajes recientes de Valle de México, los cuales lograron notoriedad por el PRI y sus conexiones políticas, son Wilhelm Neisser Giraud, Billy Palos Cuates, Igor Emilio Ferrer Acuña, finísima persona, antiobradoristas, prestanombres en Puebla de Mario Barín. Sí, están las fotos donde le dan los grados en York al Gober Precioso. Finísimas personas, finísimas. No. Sí, yo las bajé por si un día las borran. Ahí las tengo. Denme mi disco duro. Donde por años han presumido sendas fotos con el susodicho y llevan varios procesos con la justicia mexicana. Ahora se blanquean alimentando a su grupo de motociclistas masones. Pues ya lidero que les quedó, ahora blanqueo mi imagen, ¿no? Después que andabas con el Gober Precioso, el héroe de la película, ¿verdad? Y todavía hay gente que le dice, con un hermano que aprecio, pero es que si es que el Billy es mi cuate, güey, o sea, un narco es tu cuate, eso es lo mismo decir, o sea, alguien realmente que no debería ser masón es tu amigo, qué vergüenza. Ni hablar del finado Manuel Jiménez Guzmán, ex soberano, gran comendador de ritos, José Santiago Aceptado de México, padrino y creador de los discursos del rey de la basura, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, afortunadamente preso del antiplano por asociación delictuosa, trata de personas en la modalidad de publicidad engañosa agravada y 4 delitos de tentativa de trata de personas en la modalidad de explotación sexual agravada. Ese era el rey de la basura y su cuate era Manuel Jiménez. Iba a cotorrear con él. Una vez una hermana de alma mexicana en internet me hizo un desmadre porque yo le comencé a increpar a Manuel. Qué finísima gente, te juntas. Y la otra, no, ¿por qué le dices algo a Manuel? Es tan buena persona. Bueno, eres mujer. Porque más era en el punto donde Aristegui había sacado el escándalo del rey de la basura. Pero no hay sororidad de repente entre las hermanas. No hay sororidad. Grave, ¿no? De la lista de infames augustos masones de Valle de México, tenemos a la joyita de Miguel Ángel Mancera, finísima persona, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México. Creo que tuvo la misma popularidad que Peña Nieto al final, todo el mundo lo vomitábamos. A Ricardo Monreal Ávila, ratero profesional, al que le queda la frase: Roma no paga a traidores. Monreal, Roma no paga a traidores, que te quede claro, güey. Pero no me olvido de personajes hoy blanqueados que ponían en su equipo político a servirles de meseros en su boda. Y este es el caso de Martí Batres Guadarrama. También se le olvidan sus orígenes de Valle de México, la cruz de su parroquia, digo, de su gran logia. De la masonería mixta. El rito nacional mexicano como tal ya no existe en una sola unidad. Desde los años 80 ha tenido múltiples incisiones,
teniendo hoy en día aproximadamente 36 grandes logias nombradas por el apelativo nacional mexicano y unos 1,700 miembros aproximadamente. La única facción que puede ostentar legalmente este nombre es el Rito Nacional Mexicano AC, ubicado en el centro de la Ciudad de México en un edificio en ruinas, lamentablemente. Masones que en las épocas foxistas y calderonistas presumían su invitación a los desayunos en presidencia. Me lo presumían, me consta. Entre sus tantas facciones también tenemos priistas que pasaron al PRD y a su vez están en Morena, como Rafael Maldonado Tobar, gran maestro de por vida, ad vitam, de la muy respetable Gran Logia Valle de Morelos del Rito Nacional Mexicano, que hace sus entregas de grados 4 o 5 con temazcal. Sí, hay por ahí. Una preguntita, sí, las que sean. Mi querido maestro Alejandra Torres Mancilla comenta: impresionantes datos. Es importante visibilizar los graves problemas existentes. Los masones nos debemos a la verdad, a la razón. Efectivamente, y por eso lo digo, porque además lo digo porque lo he visto y lo he vivido. Pero no le decimos si algo. Bueno, en una parte explico también por qué se hace daño eso. Y hace poco este hermano, a Rafael Maldonado, que hace sus en vivos, que se me hace el nombre más cursi de, ¿cómo le dice? Pláticas interesantes. Pero en una parte que me tocó en el Facebook de ver algo que decía, se burlaba de los hermanos y hermanas, pues que meditan, que les gusta el esoterismo, bueno, cada quien sus creencias. Pero dice, no, es que nosotros somos más científicos en el Rito Nacional Mexicano y eso creemos que no sirve para la sociedad. Hay que hacer cosas que sirvan. Bueno, tampoco sirve mucho dar grados 5 y 6 Rafael con temazcal, O sea, yo no le veo ahí tu ortodoxia masónica, Ahí para que te escuches. A callar. En fin. Y con la ayuda de César Cravioto Romero, que creo que está en el Senado. Fíjense, es bien chistoso. César Cravioto, yo cuando era un pobre aprendiz ahí que andas perdido en la inocencia, fuimos a las peñas, las manifestaciones contra Calderón, y nos encontrábamos a César Cravioto, que nos decía en su tienda allá en Reforma, porque todo el mundo, todos los masones así andábamos, del fraude, no puede ser, queríamos hacer algo. Y en su tienda, efectivamente, muchos hermanos y hermanas nos juntamos de lados muy diferentes a hacerla de todos. Pero él hábilmente nos decía, miren, vamos a seguir haciéndola de todos, pero vengan a mis reuniones de cada semana en el PRD. Pues todo el mundo lo mandamos a la chingada. Claro, o sea, me vas a comprar mi asistencia a un movimiento genuino para que estemos ahí en el PRD. Olvídalo, Cravioto. Aunque hubo mucha gente que sí se juntó con él, porque precisamente lo que hablo es que ellos fueron los que cuando le hicieron el desafuero a Andrés Manuel, fueron con mandiles y, ya me puse a mi banda, que yo dije, me la voy a poner porque luego puras cosas masónicas y no vemos nada de masonería. Pero bueno, son los que desfilaron con su banda, que le hicieron cadena de unión a Andrés Manuel y todo. Efectivamente, fue Cravioto. Y estos masones, sí, ahora sí se ven los pines. Que es algo muy francés, En ceremonias públicas los masones se ponen sus bandas. Nada más la banda, no el mandil. Aunque también les vale gorro ir a manifestaciones con mandil y todo. Sí les vale gorro, porque, bueno, y es que precisamente en un punto que hace años discutíamos, que decían, híjole, es que es una grosería. Y yo me puse a pensar, ¿es cierto que los masones nunca salen a la calle con mandil? Y comencé a investigar y dije, no es cierto, en Gringolandia hacen desfiles y procesiones, masones con mandil y todo, se van de la iglesia protestante a la calle y de allá a la logia. En Nueva Orleans existen fotos antiguas de hace 150 años de los masones en Nueva Orleans desfilando con mandiles y todo. O sea, en Inglaterra, las manifestaciones en Francia, o sea, así como que de repente nos hemos puesto nuestro nidito, que nadie sepa que somos masones, pero si todo el mundo lo dice y lo presume. Claro, hermano. Sí, en Chiapas yo tengo entendido que existen los hermanos de masones del Estado
Hay un día en uno de los meses del año, pero es en noviembre. Es en el mes de noviembre que hacen la marcha de la fraternidad, justamente. Y sale, es toda una marcha que hacen un recorrido en el centro de la ciudad, portando todos los arreglos correspondientes a la orden. Pues es que no pasa nada, ¿no? Nosotros hemos, en los actos cívicos, en las distintas ciudades que hemos estado, vamos y hacemos el homenaje, ya sea a la bandera o estamos con Benito Juárez y lo portamos públicamente. Pues es bueno, que el orgullo es un vicio y no una virtud, pero podríamos ser digno. Pues es digno ser masón, ¿no? Pues ¿por qué nos tiene que dar vergüenza? Es que como el otro día unos hermanos, es que, ¿cómo se llama este hombre, el alcalde? Siempre se me olvida su nombre. Nuestro alcalde actual. Eduardo. Es que es del Yunque. Bueno, aunque hubiera sido el Yunque, pues ya es de penita ajena porque el Yunque no existe. Ya se acabó. O sea, fue un grupo trasnochado, unos güeyes que juraban puras mamadas porque decían: es que tienes que obedecer como cadáver. Estás jodido, eres un zombie. Pero bueno, si fue uno del Yunque, nos vale gorro, no necesitamos al Yunque, nosotros solitos como masones nos rompemos el queso. Pero bueno, ya va a acabar, porque no, ya me está viendo esta otífero. No, al contrario, siguen. Bueno, de la masonería femenina, la más estable y discreta hoy en día. Existen 4 grandes logias mayoritarias y la más antigua es la muy respetable Gran Logia Unidad Alma Mexicana, fundada en 1965, con cierta independencia, pero en años últimos ha sido aliada de Valle de México. Esto es anecdótico porque en las elecciones, no digo de la Gran Logia, las elecciones de partidos, los hermanos de Valle de México milagrosamente se acuerdan que tienen hermanas y las invitan y demás, y ya acaban las elecciones y ya son las primas, sobrinas, ahijadas, ya se les acabó el lustre masónico. Bueno, más sirvieron para cuando les conviene. Bueno, sí voy a contar esta anécdota porque me dio mucho coraje. Creo que ya era compañero. Nos invitan a la presentación de un libro en Valle de México que estaba un hermano, el gran maestro que yo le decía, el taquero. Sí, este cuate no recuerdo cómo se llamaba, y le decía el taquero porque fue un cabrón que tenía un taxi y a los 6 meses de estar de gran maestro tenía un jaguar, así hermoso. Los hermanos que se quejan mucho en Valle de México, pero hace un poco decían: miren el gran jaguar de las Cápitas, y el cabrón no estacionaba en la entrada. Ahí lo veías, el gran jaguar. Bueno, pues el taquero va a esta cuestión de los libros y de repente dicen: ¿cómo le dicen? Tú sabes de eso, bro. Que en vez de son hermanas le dicen las cuñadas. Las cuñadas. Las cuñadas. Y las hermanas de Alma Mexicana así de: me habló la estrella del rock, yo qué feliz. Y todos con una jetota, bueno, los que somos de logias mixtas, con una jetota de: ¿cómo te atreves a decir eso? Y llega una parte donde el hermano, para decirle de alguna forma, dice: voy a abrir, ¿cómo digo? Es una cosa imposible, ¿no? Era tenida, hermética, blanca. Así de es en serio, sí. Hermética blanca, ¿cómo? O sea, es para profanos y no al mismo tiempo, o sea, ¿cómo, güey? No, pero le valió gorro y hicieron ahí, decían: pues, ¿cómo lo hacemos? O sea, y no sea. Bueno, el caso de que seguimos en el rollo, y en una parte dice: vamos a pasar el saco para los masones. Que bueno, para los que no son masones, hay una parte en las teorías que no tiene nada de secreto, que se da una aportación solidaria que primero debería de ser para los mismos masones en desgracia y después para hacer las obras filantrópicas que se les dé la gana. Entonces comienza a pasar el saco y precisamente nuestra venerable maestra pues se topa así, se agarra al chavo que traía el saco y le dijo: a ver, las monedas de mi logia, ¡pum! Si yo soy masona, güey, no me vas a pasar de largo. Pero nosotros ofendidos realmente, con una jeta, y las hermanas así desmídolo. Dices: no puede ser. Ustedes de Alma Mexicana, que son así las feministas radicales desde hace 20 años, las amazonas, las que se madrean entre ustedes, no les dicen nada a estos cabrones. No puede ser, pero bueno.
La gran logia femenina Alma de Anáhuac tiene de miembro destacado a la hermana Jacob Polens, de la cual desde hace años ha asistido a conferencias y eventos de una manera discreta. Si existiera cualquier escándalo o señalamiento, lo diría. Pero nada se le puede reclamar a la hermana, la cual sigue trabajando discretamente en la 4T. La gran logia femenina humana fue una estela de alma mexicana con el peso de tener a la hermana en el Eterno Oriente, Melina Pirroni Traina, la primera autora mexicana en publicar libros específicos de la masonería femenina y universal. La gran logia femenina Mujeres Insurgentes, fundada por la hermana María del Carmen Mendoza Galicia, la cual ha hecho esfuerzos por la ayuda de adultos mayores y el mismo frenado. Conclusiones. Nuestra sociedad mexicana ha permeado una cultura de corrupción e impunidad impresionante. La masonería se alimenta y forma de la sociedad misma, donde se asienta, y precisamente nuestra masonería mexicana es el espejo de nuestras virtudes y vicios. Lamentablemente en tiempos recientes contamos más los vicios, por el presunto secretismo y vergüenza en exhibir o dañar a la imagen de la orden. Muchísimos abusos se permiten de algunos de sus miembros, creando a masones cómplices pasivos al no hacer nada, o sencillamente manifestar una neutralidad. ¿Cómo decía decía Dante? Los lugares más oscuros del infierno están destinados a las personas que en una crisis moral argumentaron neutralidad. Que les quede de tarea. El infierno solamente es una amenaza que no existe. Cada quien toma su infierno como quiere. Claro, el infierno es aquí mismo. Exactamente. Bueno, como hemos visto, la masonería misma es una organización coherente de la misma forma sus bases jurídicas, idealistas y prácticas. Ser masón no hace a un individuo más poderoso, de derecha o de izquierda. En su historia y personajes tenemos las dos polaridades, desde el gran detestable, como Pinochet, al estadista libertario Salvador Allende. Uno mató al otro, ¿verdad? Masones. El trabajo y difusión común de los masones al hablar de la importancia de la orden enaltece sus logros, como menciona este texto del hermano masón Lorival Souza del Supremo Consejo del Rito Moderno de Brasil. El rito moderno, en su vocación por la justicia social, fue el que proclamó la igualdad de razas, culminando con la liberación de los esclavos en Brasil. El rito moderno fue el que luchó y consiguió la supremacía del poder civil sobre el poder religioso y la libertad de culto. Todas las victorias de la masonería son victorias de todos los masones. El rito moderno es patrimonio de la masonería brasileña y acervo imprescindible de los grandes hechos de la historia nacional. De esta claridosa idea, para ser justos, remata de esta manera: todas las victorias de la masonería son victorias de todos los masones, y todos sus errores e injusticia son nuestra vergüenza. Solo aceptando en realidad podemos cambiar esta balanza, y como dice literalmente otro ritual del rito francés moderno, y sí, nuestro trabajo siempre es perfectible, siempre estará inconcluso, puesto que siempre habrá que reparar y reconstruir lo que las imperfecciones, el tiempo, la ignorancia o la locura de los seres humanos ha destruido. Esto incluye el trabajo de los mismos masones, los cuales deben limpiar la casa y ser verdaderamente solidarios en la sociedad, y no solo pensar en ilustres nombres que resaltan por sus gestas heroicas. El verdadero heroísmo lo hacemos todos los días en cambiar el mal camino. Sería erróneo pensar que la masonería no tiene nada que aportar a la sociedad moderna, todo lo contrario. Su fuerza es ser tradicional e innovadora, las dos cosas. Siempre reinventándose. Por su historia de 3 siglos no necesita pedirle nada a ninguna otra sociedad, pero como dijimos, aceptar su gloria y aprender sus errores. De reflexión final: son muchos los problemas y herencias malditas que aquejan a la masonería mexicana, pero el espíritu nacionalista de amor a nuestra patria y sociedad se debe sobreponer.
por una verdadera unión y no de dientes para afuera, hace la diferencia. Un riachuelo se puede convertir en un río, 1000 ríos pueden convertirse en un mar. Es cuanto, queridos hermanos, hermanas, y a la pregunta que quieren hacer. Y vamos a los 5 minutos para preguntas y respuestas, por favor. Adelante, adelante. Preguntas que darían. Chat. Sus fuentes, maestro. Sus fuentes. Tengo todas, te las paso. Sí, digo, Sí. no lo pude imprimir, pero tengo 2 páginas de fuentes bibliográficas. Excelente. Precisamente esto es una versión abreviada y un poquito más masónica. El documento original es de 16 páginas y yo lo presenté como ponencia en el evento de la reunión de la... ¿Cómo se llama? De las izquierdas en la Ciudad de México hace 2 años y medio. Presenté la potencia, valió gorro, así como que dijeron, gracias. Dijeron que lo iban a imprimir en un libro, nunca imprimieron nada Sí. en la Unión de las Izquierdas, pero lo presenté hace años y con todas las fuentes. Mi querido maestro, tenemos saludo de Laura Román. Promesas no cumplidas. Dice, felicidades y no concluyas. Todo esto no lo comentamos en trabajos. Gracias por tu luz. Gracias, mi hermano. Mi hermano. David. David. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, pues las que quieras. Hay algo que me llama la atención, hermano. Dime, mi hermano. Está en relación a que estamos hablando del siglo XIX, en donde realmente no hay evidencias palpables que demuestren la existencia de las logias, que no demuestran la existencia, por ejemplo, de que Benito Juárez haya sido un masón. Esa falta de evidencias, ¿por qué y en qué se sostiene este punto de vista? Bueno, sí tenemos evidencias, muchas, de que Benito Juárez fue francmasón. Y como digo, hay un documento en el Archivo General de la Nación que lo ves en internet que lo acredita por los hermanos de Marsella. Y muchos hermanos en muchas crónicas lo dicen. Lo que es muy interesante de Benito Juárez, que lo imita Andrés Manuel, es que fue un masón muy discreto. Digo, que luego de ahí sacan los baños de pureza de es que Benito Juárez era guardatemplo y siempre estaba afuera. No nos consta que era Benito Juárez y nos interesa. Él se juntó de muchos masones, que eso es innegable, en su gente, que además eran poetas, no era ninguna persona X. Y él fue muy discreto en esa parte. Hay medio oscuros con Juárez, porque al final pues no era tan buena persona, debemos de aclararlo. Pero, ¿qué le puedes pedir a un hombre que se aventó 2 intervenciones, que salvó a este país? Y a su diferencia, Porfirio Díaz, todo lo masónico que hizo lo sabemos. Gran maestro, fotos, rituales, todo, cartas de él. Juárez en ese aspecto dijo, no me interesa lucir como masón. Lamentablemente, como en la política, como en la masonería, todo el mundo nos agarramos de San Juárez. Así, a mí me choca esa tónica de, y ahí está su gusto, pero no le prendas veladoras. O sea, aprecia las virtudes de Juárez como lo hace Andrés Manuel, de que dijo, somos republicanos, no nos gastamos el dinero en el gobierno, no nos vamos a dejar que nos vengan a invadir. Ve esas cosas de Juárez, que por ejemplo aventarse la reforma, laica en este país, no fue por cualquier cosa. O sea, hay que ver las leyes religiosas donde había mujeres que toda su vida estaban encerradas en un convento porque las habían dejado ahí abandonadas, literal, así como muebles. Nunca habían salido de un convento en años, en toda su vida, y cuando las sacan dicen, este es el mundo, no sé qué hacer. Es dramático, es cabrón. Y cuando los derecheros me dicen, es que estaba muy bien cuando la iglesia dominaba, no sabes lo que dices, no tienes idea de lo que dices. ¿Otra pregunta? Solamente la presencia también de Bianca Lezama. Dime. No, es que estoy viendo las preguntas últimas. Preguntas. Dime. Querido hermano, a mí me parece interesante la aportación que da en esta mañana, porque de alguna manera tenemos que tener información de todo tema. La reflexión será de cada uno de nosotros y la investigación también. De pronto tengo aquí un material que el hermano nos hizo favor de traer, está a su disposición. Yo ya le saqué copia para informarse.
Aquí tenemos algo del rito nacional mexicano y en estas 2 revistas últimas de las 5 que hemos editado tenemos el trabajo de Frenón desde la primera, segunda reunión hasta la anterior, porque esta sale yo creo que en diciembre y ya la tendremos para compartir. Quiero decirles muchas cosas, pero solo les voy a decir una. Nosotros llegamos a Egipto y de pronto nos llevaron, y luego a Siria, nos llevaron a una fábrica de cristal en donde se produce todo lo del cristal. Y bueno, queriendo presumir, dice el dueño, yo soy descendiente de faraones. Y dijo, oh, ¿con quién me estoy rozando? Y yo le digo, yo vengo de México. Ah, Benito Juárez, su constitución, lo mejor que ha dado al mundo México, paz. Wow. Me subí. Esto es un comentario, pero es real. Es real. Muchas gracias. Laura Román manda muchos aplausos también. Sí, le mandan ahorita muy estudiosa. Ah, otra pregunta. Allá. No, ya pregunté. Allá. Felicidades. Gracias. Se ve que el espíritu investigador, esa duda que nos deja la masonería a quienes somos integrantes de decir, ay, a ver, no te creo. Ay, gracias. Bueno, no diga tanto. Ahí está bien. Ok. Entonces, es decir, bueno, es lo que me dices tú. Hay que ver si es cierto. Es lo que hiciste tú. Voy a ver si es cierto. ¿Hasta dónde es verdad? ¿Hasta dónde están nada más los díceres? ¿Y hasta dónde somos capaces como hermanos de decirnos como tales y como los pseudo regulares de decir, ay no, tú eres mujer, ay no, tú eres de tal rito, no, tú no entras, ¿no? Y eso es padre que lo hagas saber, que se diga, como cuando fue nuestra maestra a Egipto y que dijeron, Juárez, la cosa, wow, hasta dónde trasciende nuestra cultura y nosotros que estamos aquí en México y no lo sabemos o no lo queremos saber o no nos interesa investigar. Gracias, hermano. Gracias por su opinión. Es lo importante, ¿verdad? Gracias. Queridos hermanos, Princesa Celestial manda saludos desde Oaxaca. Pues miren, tenemos rating, que es domingo y era las peores situaciones, ¿no? Porque la marcha está súper poblada. Pero bueno, entonces esto queda en YouTube y se vuelve a resubir para que podamos hacer más estos ejercicios. ¿Sí, no, ya solamente para agradecer vuestra participación, querido maestro. Ustedes, mi hermano. Agradecemos tu participación, querido hermano Rodrigo Álvarez Reinal, y confiamos en que mucha de esta información sea útil para todos los presentes. A nombre de la Universidad Liberal, el doctor Alfredo va a hacer el reconocimiento. Adelante. Gracias. Bueno, en nombre de la Universidad Liberal y en nombre de los organizadores de esta asamblea de Frenón. Sabemos que nosotros los masones hacemos aportaciones dentro de la base del tradicionalismo, pero dentro de ellos vivimos en este momento una crisis en el aspecto educativo. Una crisis donde prácticamente vivimos en evaluaciones externas e internas, somos un país de reprobados. En todos los niveles. Claro, lo que ayuda mucho es en la educación superior lo que ha aportado. Ahora, como masones, y desde tu punto de vista, ¿qué necesitamos cambiar para mejorar la educación desde el ámbito de la enseñanza-aprendizaje?
¿En la masonería o en afuera? Dentro y fuera. Podemos hablar de la masonería, pero por fuera también hacemos aportaciones. Y claro, como somos masones, necesariamente nuestra participación es valiosa. Fíjate que tenía conversaciones hace tiempo con un hermano que creo que ya murió de Bélgica, del rito, el que nos tenía todos los grados, y en Bambín el hermano. Y en una parte, cuando decimos, oye, mi hermano, ¿me dejas traducir tu texto y ponerlo aquí? Él decía, mi hermano, es de un gran honor. Es que ustedes están haciendo cosas que en Europa ya no se hacen. Como lo de Egipto, ¿no? Distetón, ¿es en serio? Nos hemos creído tanto que somos de lo más bajo, que no hemos visto el anquilosamiento en Europa, que además ya vimos cómo le está yendo ahorita por soberbios. Y en una parte de su texto él dice, el conocimiento que tengo no lo puedo guardar en un cajón, como no se guarda una vela en un cajón, que él hace alusión a una cuestión del Nuevo Testamento, porque es un masón muy tradicional. ¿Y qué es lo que hemos hecho en México? Guardar el conocimiento en cajones, nada más que se incendian los escritorios, porque de lo poco que yo sé no te voy a enseñar, porque si sé más que tú te manipulo y te digo, no es de su grado, a ver, agárrese que ya sé que es una hueva leerse Terrores Benítez, échatelo, para que te dé hueva y es que estudies. Cuando me tienes una duda, en vez de decirte, oye, mira, es así y así, tienes que descubrirlo tú solito, porque si no, no te cuesta trabajo como me costó a mí. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo, mi hermano? Y eso permea también de nuestra sociedad, en la educación normal. Los chicos dicen, ahí está mi resumen de Wikipedia, profe, en todos los niveles, no hablo de los chavitos, no sé cuántos maestros masones del grado que tú quieras decirme y de la edad que quieras, que te traen el Wikipediazo, así, artero, y todo el mundo decimos, sí está muy bien, no está bien, ¿por qué haces esto, cabrón? Porque se lo dices a él, se lo dices a su aprendiz, oiga, no me traigan Wikipedia. Hay un método periodístico, hay un método formativo, que tú me traigas un ensayo y que me digas esto que tiene que ver, interrogarte, oye, ¿por qué me entregas esto? Eso mismo, esa ortodoxia, ese control, esa disciplina, tanto aquí en la masonería como afuera lo deberíamos de hacer, porque se nos cae la cara de vergüenza cuando lo vemos en las logias, pero también a mí se me cae la cara de vergüenza ir a una conferencia de lo que me digas a muchos niveles académicos y el Wikipediazo, por Dios, y nadie dice nada. Y no es que la tecnología está mala, es como yo me imagino hace 200 años que decían, eso de la luz eléctrica nos va a matar, y lo usamos, ¿verdad? Que en su tiempo decían, no se usa, ¿cómo se llama? Lápices, plumas, burila, y ahora que burila en el WhatsApp. Desde que hubiera dicho no WhatsApp tampoco, no WhatsApp, son herramientas solamente. Nada más son herramientas tecnológicas, mi hermano, pero aquí el punto es el ser humano. ¿Por qué no se ponen las pilas? ¿Por qué no tenemos esa superación como los chinos? Que los chavos, mira, ¿cómo estudian? Porque dicen, tengo que ser una mejor persona para mi país, para mi patria. Eso nos ha faltado a nosotros, hemos sido muy comodinos. Y no hemos tenido el rigor de decir, oye, mi hermano, no quiero que seas un genio, pero aporta. 10 pesos más de trabajo, no. Ese salario que anda, pues un salario, estamos de acuerdo, ¿no? Gánatelo el salario, trégame uno jamás, explícame qué hiciste. Pero como además, en esa cuestión de que queremos hacer técnicos, obreros, no hay discurso crítico, porque tú te lo aprendas como perico y sacas 10. Y luego se te olvida y luego dices, oye, ¿te acuerdas de eso? La profesión que me digas, pues pasaste de noche. Este es tu mensaje en donde dices, tú aporta, porque aquello que tú tienes está aquí con tu experiencia. Es claro. Permítame un segundo. Quiero afirmar lo que acabas de decir, querido hermano. Gracias, hermano. En Tlaxcala tuvimos la oportunidad de tener una extensión de puerta. No nos llamamos allá Universidad Liberal, nos llamamos Instituto Liberal de Estudios Superiores. Sacamos 4 generaciones de maestría y 2 de licenciatura en Psicología Educativa. Entonces llegó un francés, hablando de francés,
y dijo en un evento de investigación, porque en el evento de investigación tenían el tema de las competencias. Y entonces dijo, ¿cómo? En México, hablando de competencias, cuando hace 40 años en Francia ya no se usan las competencias. Y cuando vieron a Díaz Barriga, que es asesor de la Universidad de Tlaxcala, trabajando y explicando lo de las competencias, dijo, ¿cómo? En México están haciendo lo que nosotros no habíamos sido capaces de hacer en Francia hace 40 años. Gracias, hermano. Muy bien. Estimado hermano Luis Rodrigo Álvarez Reynal, la 64ª Asamblea del Frente Nacional de Organizaciones Masónicas FRENO, así como la Universidad Liberal, otorga la presente constancia al doctor Luis Rodrigo Álvarez Reynal por su participación en esta asamblea y que nos lleva a darnos luz en cuanto a nuestro ámbito de reflexión. Heroica Puebla de Zaragoza, 27 de noviembre de 2022, doctora Otilia Contreras Hernández, directora de la Universidad Liberal, y un servidor, doctor Alfredo Bramila Hernández, su director de la misma universidad. Hermano, nuestro reconocimiento de nuestra congregación. Para cerrar los saludos y felicitaciones, Princesa Celestial vuelve a participar. Es un abrazote, padrino, felicidades. Y Esther Pacheco Pinocho. La hermana. Esther Pacheco Pinocho, saludos, Rodrigo, excelente ponencia. Gracias. Bueno, pareciera que aquí podríamos pasarnos toda la tarde seguramente en estos asuntos. Sí, Sin embargo, bueno, tenemos que continuar. Lo que sí también queda evidente es que en este momento han surgido muchos de los temas a tratar en la próxima asamblea. Pareciera que ya tenemos agenda elaborada para poder ocuparnos en la próxima asamblea. Es una sugerencia, una invitación.